Amén. Muy buenos días a todos ustedes. Que el Señor los bendiga, llene nuestro corazón con su palabra en esta mañana. Antes de iniciar, oremos. Ahí donde están, por favor, acompáñenme en oración. Y vamos a pedir dirección a nuestro Señor para su palabra en esta mañana. Padre, nos presentamos delante de ti y nos encomendamos en tu diestra protectora para que sea tu Santo Espíritu llenando nuestra vida en esta mañana. Tu palabra es luz para nosotros y el tema que vamos a tocar, Señor, te pedimos que sea de bendición y también sane nuestro corazón y sea aliento para todos nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes a través de cada uno de los versículos que vamos a ver hoy y que podamos salir llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu paz en esta mañana. Ayúdanos a disponer nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida entera para participar de la Santa Cena en esta mañana. Y juntos como hermanos podamos darte la gloria y proclamar que tú te encarnaste, fuiste sacrificado en la cruz, moriste, pero al tercer día resucitaste y hoy vives y esperamos tu venida. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, retomando ya la primera carta de Juan en el capítulo 4, si la van buscando en sus Biblias, un tema un tanto espinoso, pero cuando lo entendemos desde la perspectiva de Juan, con seguridad va a traer un refresco a nuestro corazón. Es algo que a lo largo de los años uno puede ponerlo en práctica y ver cómo el Señor tiene cuidado de nosotros en las cosas más sencillas. Ustedes conocen que en la historia de la humanidad ha habido una temporada en la cual se ha disparado la fiebre del oro. Y todo el mundo quería tener o encontrar una veta de oro. Y junto con esta fiebre del oro también surgieron los que engañaban y los que querían hacer un negocio un poco más oscuro al respecto. Entonces se encontró la diferencia entre el oro verdadero, y el oropel. No sé si han escuchado hablar del oropel, también conocido como el oro de los necios. Entonces son dos elementos que trajo mucha disputa dentro de los mineros o de la gente que se dedicaba a buscar oro. El oropel, básicamente, de acuerdo a lo que hemos ido investigando, es pirita de hierro. Aquí tenemos un químico que seguramente más adelante nos va a dar más luces al respecto, pero es muy parecido al oro. Y la gente podía fácilmente confundirlo con el oro. Y los que querían ganar dinero de manera fácil, pues vendían esto como si fuera oro y la gente terminaba gastando mucho dinero, pero quedándose con absolutamente nada. Solamente los mineros expertos podían distinguir el oropel del oro verdadero a simple vista. Los mineros expertos. Pero la gente inexperta tuvo que desarrollar diferentes tipos de pruebas para distinguir entre el oro verdadero y el oropel. Voy a darles dos de las más sencillas. La primera seguramente lo han visto hasta en las caricaturas. Cuando tienen una pepita de oro, ¿qué es lo que hacen? Muerden la pepita de oro, ¿no? Yo decía, ¿por qué la morderán? ¿Cuál será el asunto? Y después entendí por qué. Resulta que el oro tiende a ser más débil que los dientes del ser humano. Por eso cuando se lo muerde, deja marcas. Les dejo esta incógnita porque a mí me ha pasado. Cuando llegan a su casa, los que están casados, muerdan su anillo de matrimonio y se van a dar cuenta que le van a dejar una rayita. Y ahí vamos viendo si es oro verdadero o es oropel. La segunda prueba, tenían una especie de tablita de cerámica. Y en esta tabla de cerámica raspaban y se daban cuenta que el oro solamente dejaba una línea amarilla, pero el oropel dejaba una línea medio verduzca. Entonces así podían darse cuenta y probar si era oro verdadero o era este famoso oro de los necios. Nosotros como creyentes, amados hermanos, estamos en una situación muy parecida. Cuando escuchamos la predicación en distintos lugares, o vemos diferentes tipos de costumbres o actividades dentro de diferentes congregaciones. Hoy la iglesia está diversificada de tal manera que podemos encontrar muchas cosas. Y estamos en un punto en el cual nosotros debemos darnos cuenta y poner a prueba todas estas cosas que escuchamos y que vemos. Con seguridad todos vamos a afirmar y van a afirmar que lo que se está predicando, que lo que se está haciendo es bíblico, es cristocéntrico, es de buena doctrina y todo esto. Pero debemos encontrar y poder saber cómo la palabra nos lleva a saber diferenciar el oro espiritual
del oropel que pueda ir en contra de nosotros. Eso es algo que necesitamos entender. Y son corrientes que están surgiendo en este tiempo porque se ha ido entremezclando con mucho del pensamiento humanista. Por ejemplo, hay una corriente dentro de la iglesia que pone muchísimo esfuerzo en lo que se ve. ¿Esto es malo? Pues intrínsecamente no, pero se le pone mucho énfasis en lo que se ve y se deja de lado mucho lo que se predica. Es un tanto complejo ver que se invierte una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo, de dinero en que todo lo que entra por los sentidos sea espectacular. Pero la predicación de la palabra tiende a bajar, no solamente en tiempo, sino en calidad. Y hay un objetivo en esta corriente dentro de la iglesia, es atraer a la gente. Ok, ¿esto es malo? ¿Es un objetivo correcto? Bueno, debemos verlo a la luz de las Escrituras. Porque cuando queremos atraer a la gente para solamente apelar a las emociones, estamos cometiendo un serio error. Porque la palabra del Señor, la Biblia, el mandato de Cristo, nos enseña el objetivo central que todo creyente debemos tener y que toda la iglesia del Señor debe tener. ¿Y cuál es este objetivo central? A través de las Escrituras, a través de la enseñanza de Cristo. Es que nosotros con la enseñanza de la palabra de Dios podamos apelar al espíritu, al corazón, al alma, a la mente de las personas para que Dios gobierne las emociones y éstas sean fundamentadas y centradas en Cristo. Por eso es tan importante que la enseñanza y la actividad dentro de la iglesia esté siempre fundamentada en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando esto es una realidad, nosotros estaremos firmes en Cristo Jesús. Van a venir tiempos complicados, van a venir tiempos contrarios a nuestra vida. Vamos a enfrentar aflicción, vamos a pasar penas, vamos a pasar dolor y llanto, pero hermanos míos, estaremos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y podremos salir adelante porque tendremos en nuestro corazón al Espíritu Santo que nos alienta, nos levanta, nos exhorta y en todo tiempo nos susurra al oído y muchas veces a través de hermanos nos hace entender que está presente, nos ama, nos cuida y nos lleva de la mano. Y esto solamente puede ser logrado con una enseñanza fundamentada en la palabra del Señor. Se necesita desesperadamente que nosotros como creyentes tengamos arraigada la palabra de Dios de tal manera que cuando tengamos alguna aflicción, el Espíritu Santo pueda echar mano y traer nuevamente a nuestra memoria lo que hemos aprendido y ser alentados. Pero cuando la predicación es efímera, cuando la predicación es diluida, es ambigua, ¿qué va a quedar en el corazón de las personas? ¿De qué va a echar mano el Espíritu Santo? Por eso es importante que nosotros como creyentes podamos reconocer la diferencia entre el Espíritu de verdad que nos enseña el Señor a través de hombres de Dios en la iglesia, en su iglesia, y enseñanzas que nos van a desviar, que es este oropel espiritual que nos va a salir bastante caro. Hoy yo tengo dos propósitos para lo que vamos a compartir en esta mañana. La primera es que podamos encontrar juntos y entender perfectamente la manera en la cual podamos distinguir la falsa enseñanza de la enseñanza correcta. La enseñanza que nos va a alejar del fundamento que es Cristo, de la enseñanza que nos va a edificar y nos va a fortalecer para enfrentar cualquier situación en la vida. Y la segunda, que podamos abandonar, podamos dejar la falsa enseñanza que se ha introducido en nuestro corazón. Porque quiero decirles esto, ninguno de nosotros, sin excepción alguna, estamos libres de abrazar alguna enseñanza que suena muy bien, pero que no está en la palabra. Todos, sin excepción, hemos pasado por esto, pasaremos por esto y estamos pasando por esto. Así que no piensen que es que estamos en una línea de acá los que sabemos y allá los que no sabemos. No, hermanos, todos nosotros, sin excepción, necesitamos constantemente verificar lo que creemos, verificar lo que pensamos, verificar lo que hacemos a la luz de las Escrituras. Y esto nos va a llevar a poder dejar enseñanzas que nos alejan
de las Escrituras. Enseñanzas que nos llevan fuera del camino del Señor. Así que vamos a centrarnos en estos dos puntos, ¿de acuerdo? Y leamos la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y con estos 6 versículos, el apóstol Juan cierra la enseñanza acerca de todo lo que son los falsos maestros, el tema del anticristo y todo esto. Y lo cierra de una manera muy impresionante porque nos da las claves de cómo poder entender y discernir la enseñanza del Señor. Muy bien. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien, 3 puntos importantes. Vamos a ver el primero. La advertencia que el apóstol Juan nos hace a través del versículo 1 de lo que hemos leído. Juan quiere que nos demos cuenta, que entendamos perfectamente que hay 2 esferas espirituales completamente contrarias. La esfera del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y la esfera del Espíritu del Anticristo. Ahora, ¿qué nos manda Juan? Nos manda que probemos los espíritus, que probemos para saber de dónde vienen. Entonces no es malo que entendamos que es un mandato del Señor probar las cosas a la luz de las Escrituras. Y muchas veces creemos y pensamos que el espíritu del anticristo es aquel que predica abiertamente en contra de Jesús, que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza y cosas así. Pero en realidad la enseñanza es más sutil. Hoy en día Satanás ha logrado introducir la mentira en medio de la verdad. Y esto va diluyendo y va en contra de las Escrituras. Hoy en día se está enseñando mucha verdad mezclada con mentira. Y esto es muy dañino. Y es sutil. Y necesitamos conocer las Escrituras para estar libres de esta abominación y también de esto que va en contra de nuestra vida. El objetivo principal para esta enseñanza, para este espíritu del anticristo, son personas que no están muy bien cimentadas o fundamentadas en las enseñanzas bíblicas. Entonces, fácilmente la gente que Juan mismo hace un par de capítulos atrás nos decía que son niños espirituales, son aquellos que literalmente pueden creer todo lo que leen, lo que obtienen de librerías cristianas, todo lo que escuchan en la televisión de canales cristianos, todo lo que escuchan en la radio, todo lo que ven en el internet de gente que dice ser creyente. Entonces, cuando caemos en esto, fácilmente podemos ser llevados por otro viento de doctrina que no es el del Señor. Más aún en tiempo de pandemia, si bien fue una gran bendición y un tremendo avance para la iglesia del Señor, el hecho de que las iglesias se abrieran a las redes sociales, al internet, a YouTube y a todas las cosas, para que muchos pudieran escuchar la palabra de Dios, también fue utilizado por el enemigo para ir sembrando la mentira y el error en todo esto. Así que necesitamos estar prevenidos. Debemos tener presente lo que el apóstol Pablo recomendaba a los corintios en su segunda carta. A los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15 nos dice:
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, necesitamos estar atentos. La idea de Juan no es que tengamos miedo, para nada. La idea de Juan es que nos sintamos fortalecidos y seguros en Cristo y su palabra. Cuando estamos centrados en esto y tenemos el equilibrio que Dios tiene para nuestra vida, estaremos firmes. Y ningún viento de doctrina que sea ajena a la palabra nos hará tambalear. Como les dije al principio, ninguno está libre de que esto pueda suceder. Y algo interesante que nos dice Juan en una de las frases del versículo 1 es: no creáis a todo espíritu. Si nosotros tomamos esta porción de las Escrituras y la traducimos literalmente del idioma original, Juan nos dice: dejen de creer. Y es un mandato: dejen de creer a todo espíritu. Así que, mis hermanos, si hemos caído en el error, Juan nos está exhortando a que dejemos de creer estas falsas enseñanzas y pidamos al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. Es un ejercicio que necesitamos poner a prueba. Cuando nacemos de nuevo, somos susceptibles a todo esto. Y es mucho más fácil que cuando nacemos de nuevo y estamos en los primeros pasos, podamos absorber enseñanzas que no son las cristocéntricas. Cuando vamos avanzando en el estudio de la palabra, cuando vamos avanzando en el conocimiento de Cristo Jesús, vamos limpiando nuestra mente de todo esto. Y necesitamos hacerlo. Todos los días, cuando abrimos la palabra del Señor, debemos pedirle y decirle: habla, que tu siervo escucha. Y dejar que Él nos hable directamente al corazón, que limpie nuestra mente, que sane nuestro corazón. Entonces Juan nos está mandando a probar los espíritus. Y esta palabra es muy interesante. Por eso también escogí el ejemplo que les daba al principio, del oro y el oropel. Porque la palabra probar que Juan utiliza es una palabra muy particular en su idioma original. Porque es una palabra que se utiliza, justamente, era utilizada por químicos en ese tiempo, para referirse a pruebas, pero a pruebas de calidad y de valor en metales preciosos. Esa palabra denota eso, una prueba específica para gente que probaba el valor de elementos de metales preciosos. Entonces el Señor nos está pidiendo a través de Juan que entendamos esto, que probemos si lo que estamos escuchando es oro que proviene del Señor o es ese oro de los necios u oropel que nos quieren vender de manera barata. ¿Cómo probamos esto? Veamos el siguiente punto, la prueba. ¿Cómo realizamos esta prueba para discernir de dónde está viniendo la enseñanza que estamos escuchando? Les lo voy a leer nuevamente el versículo 2 y 3 de la primera carta de Juan, capítulo 4. Escuchen bien, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Ese es el punto central. Porque para nosotros la única manera confiable y real de probar cualquier enseñanza es compararla, contrastarla, llevarla siempre a la palabra revelada por Dios. Pero cuando hagamos esto, debemos comprender tres cosas fundamentales. Primero, que la palabra de Dios es infalible, que no falla, que no tiene error. Pablo le dijo a Timoteo, en segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo segundo que debemos entender cuando vayamos a la palabra para comparar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando, es que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta y definitiva entregada por el Señor. Jesús lo dijo en Juan 17, 17, cuando estaba orando y dijo: santifícalos en tu verdad. Y Él definió qué es la verdad, porque en ese mismo versículo dice: tu palabra es verdad.
Jesús definió esto de manera clara, concreta, sencilla. Lo tercero que debemos entender cuando vayamos a las Escrituras para probar lo que estamos escuchando es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu entregada a los creyentes para defendernos del error. Leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos míos, la palabra y solamente la palabra es lo que nos va a llevar a discernir las cosas. Amén. Debemos tener claro, en primer lugar, ¿qué quiere decir esto del espíritu del anticristo? Porque a veces podemos tender a ser demasiado extremistas. Porque esto se está refiriendo a alguien que con su enseñanza sutilmente siembra mentiras, siembra engaño y siembra algo que es contrario a las Escrituras. En este caso, Juan no se está refiriendo a aquel que en el tiempo de la gran tribulación vendrá a usurpar lo que el Señor tiene, lo que Cristo tiene, el anticristo como tal. Está hablando del espíritu del anticristo, es decir, la enseñanza que él envía a través de Satanás y de sus huestes para que hasta los escogidos sean engañados. Pero Juan nos da la manera de reconocer cuando un maestro de la palabra está enseñando conforme a las Escrituras o alguien está engañando con este espíritu del anticristo. Juan nos dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, hermanos, esta afirmación es el punto clave. Pero saben, es mucho más profunda de lo que podemos leer a primera vista. Cuando leemos y releemos y pensamos y meditamos en lo que Juan dice, esta afirmación es tremendamente profunda. Porque está hablando de la venida de Cristo. Pero no solamente está hablando del tiempo de su encarnación, de cerca de 33 años. Porque la venida de Cristo incluye indisolublemente la preexistencia de Cristo antes de encarnarse. Incluye su encarnación como tal, cuando se revistió como hombre. Incluye su obra en la cruz. Incluye su muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo a los cielos. Pero por sobre todo esto, incluye su señorío sobre toda la creación. Por eso Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que toda la creación y el cielo fue sujeto a Cristo. Cristo es el soberano. Cristo es el rey. Cristo es el salvador. Cristo es el gobernante de toda la creación y de nuestras vidas. Y no podemos dividir u olvidar alguna de estas partes. ¿Saben? En contraparte, los que son guiados por el espíritu del anticristo tienden a enseñar que la venida de Jesús es algo que simplemente juega con los sentimientos. ¿A qué me voy con esto? Es para que tú seas exitoso, para que tú triunfes, para que tú tengas un carisma muy grande, para que seas tremendamente exitoso y todo eso. Y todo esto simplemente juega con las emociones. Pero sabes, la palabra del Señor va hasta lo más profundo y corta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y separa toda la enseñanza, todo lo que no proviene del Señor y siembra lo que el Señor tiene para nuestra vida. La palabra, hermanos míos, es lo que nos alienta, lo que nos da fuerza, lo que nos ayuda a seguir adelante, cualquiera sea la circunstancia que estamos atravesando.
Yo puedo decir que, a manera de resumen, la venida de Cristo y la ejecución de su obra en la cruz da como resultado que nosotros seamos aceptos delante del Padre. Solamente a través de la obra de Cristo podemos ser aceptos delante de la vida, delante de los ojos del Padre. Cuando aceptamos la obra de Cristo. El pecado ha arrebatado esto, pero Cristo nos ha devuelto con su obra. Y podemos nuevamente ser aceptos delante del Padre. Puedo simplificar la prueba que Juan nos da de manera sencilla. Primero, la prueba de la enseñanza. Hagamos una pregunta sencilla. La persona que nos está enseñando, ¿confiesa la persona que nos está enseñando a Jesucristo como Señor y soberano ante toda la creación? Es decir, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, muestra claramente que Jesucristo es el soberano sobre todas las cosas, o más bien tiende a sujetar a Jesús a nuestros deseos. Porque esto puede pasar. Si la enseñanza es que Jesús está aquí para cumplir todos tus deseos, eso no proviene del Señor. Jesús está acá para que Él sea tu Señor y para que Él transforme tu vida de adentro hacia afuera, para que gobierne en tu corazón, para que limpie tu mente, para que te entregue una vida nueva y abundante, para que nos sujetemos a Él. Porque decirle Señor es aceptar que Él está por encima de nosotros. Y que somos nosotros los que debemos obedecer a Él en amor. Por eso Cristo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y necesitamos hacerlo. Lo segundo, la prueba de conducta. Otra pregunta muy sencilla. La persona de quien escuchamos la enseñanza, ¿da evidencia del fruto de justicia en su vida? Por eso, uno de los requisitos para los que enseñan la palabra es ser irreprensibles. No dice libre de pecado, porque no hay uno solo que esté libre de pecado, pero sí que seamos irreprensibles. Es decir, que cuando cometemos un pecado, ese instante corramos a los pies de Cristo y rindamos cuentas y seamos limpios una vez más. Esto es importante. Podemos hacerlo. Necesitamos hacerlo. ¿La persona que está enseñando da fruto de esto? ¿O su manera de vivir es diametralmente opuesta a la vida de Cristo? Alguna vez escuché una enseñanza que me dejó absorto. Este hombre decía, Jesús entró en un pollino a Jerusalén. En ese tiempo era como un Ferrari para los hebreos. Por eso yo tengo un Ferrari, una avioneta y un helicóptero. Imagínense la justificación que este hombre daba. Absurda. Necesitamos conocer la palabra. La tercera, la prueba de profesión. ¿Qué quiere decir esto? Otra pregunta sencilla. ¿Está la persona rendida a la palabra de Dios? ¿O simplemente la usa como un trampolín para su enseñanza? Yo lo dije muchas veces, tal vez hasta le suene trillado, pero cuando alguien sube al púlpito, debe abrir las Escrituras, leer las Escrituras, enseñar las Escrituras y predicar de las Escrituras. Y dejar que Dios nos hable a través de ellas y el Espíritu Santo abone la enseñanza en nuestro corazón. Pero cuando alguien sube al púlpito y utiliza un versículo de la Biblia para dar su punto de vista a lo que él cree, lo que él piensa, debemos tener mucho cuidado. ¿Cuál es el resultado que Juan nos da? Es sencillo. Versículos 4 y 6 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido y han vencido a los que dan las enseñanzas que no son de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esa es una promesa y una garantía del Señor para todos nosotros. Para no temer, mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús. Aquí Juan se refiere a Cristo Jesús. Mayor es el Señor que está en nosotros que el que está en el mundo.
Así que si alguna enseñanza contraria a la palabra se ha arraigado en nuestro corazón, el Señor puede limpiar esto y renovar nuestra mente. Y quitar esto y dejar que seamos libres de todo esto y fortalecidos nuevamente en el Señor. Lo necesitamos desesperadamente. ¿Saben por qué? Porque muchos creyentes hoy en día están alejados de la iglesia porque han sido lastimados por falsas enseñanzas. Porque han sido lastimados por costumbres o por prácticas contrarias a la palabra. Y necesitan el amor del Señor. Hermanos míos, dejemos que el Espíritu Santo renueve, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vivimos en un mundo en el cual el error y la falsa enseñanza abundan. Y ahora han salido a relucir mucho más con esto de todo lo que hay en línea. Pero como creyentes debemos probar constantemente los espíritus para discernir cuál es del Señor y cuál no, cuál nos va a edificar y cuál nos va a alejar de la enseñanza del Señor. Debemos hacerlo, podemos hacerlo. Hoy lo hemos visto, es sencillo. No debemos temer, más bien debemos asentarnos más en lo que Dios tiene para nosotros. Podemos usar las pruebas que Juan nos da. Podemos diferenciar el oro espiritual del oro de los necios. Podemos hacerlo. Porque solamente si nosotros tenemos la palabra de verdad con nosotros, vamos a poder escuchar lo que Judas escribió en su carta. En el versículo 3, se los leo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Escuchen. Me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué está hablando Judas? Está hablando que nosotros contendamos, luchemos ardientemente por la fe, por la enseñanza que Jesucristo ha plantado en nosotros. Y contender ardientemente muchas veces es no solamente discernir o desechar, sino también es enseñar la verdad conforme a las Escrituras. Ustedes van a escuchar muchas veces, sobre todo la gente que enseña las cosas contrarias a la palabra, que te digan: no juzgues. Esta es una verdad a medias, pues la palabra Jesús en los evangelios nos enseña a que el juicio a la persona es algo exclusivo de Dios. Nadie puede juzgar a las personas, porque eso le pertenece solamente al Señor. Pero también tenemos un mandato en las Escrituras de juzgar la enseñanza, es decir, el hacer de las personas. Yo puedo discernir y juzgar y señalar cuando una enseñanza es falsa, y tú lo puedes hacer. No estás yendo en contra de la enseñanza del Señor. Estás denunciando lo que una persona está haciendo contraria a la palabra. Y estás dejando a esa persona en las manos del Señor. ¿Sabes? No tengas miedo a hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo haces, tú das la oportunidad que esta persona escuche, entienda, discierna, vaya a las Escrituras y pueda arrepentirse. Uno de los mejores ejemplos que hay al respecto es de uno de los príncipes predicadores de Inglaterra. Él estaba hablando con su amigo y le dijo: oye, ¿escuchaste lo que este otro predicador dijo? Estaba tan equivocado en todo lo que enseñó. Y su amigo le dijo: oye, qué curioso, él dice exactamente lo mismo que tú. Entonces él paró. Se sintió triste, corrió a su habitación y arrodillado pidió en oración ser confrontado con las Escrituras. Abrió su Biblia y pudo entender que el que estaba equivocado era él. Pudo arrepentirse de esto, volver al camino del Señor y enseñar lo que era correcto. Así que, amados hermanos, no tengan miedo, porque sin excepción, todos los que estamos acá, y yo el primero,
somos susceptibles a caer en el error. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Él nos puede tomar, puede extender su mano a nosotros, puede limpiar nuestra mente y corazón. Así que, al igual que los que terminan comprando pirita, oropel, terminan engañados y perdiendo una gran cantidad de dinero, yo quiero exhortarlos, hermanos, a que podamos discernir las enseñanzas para no pagar un alto precio, sino para fundamentarnos en la palabra del Señor. Yo quiero cerrar esto con algo muy sencillo. Nosotros como creyentes necesitamos hacer dos cosas. La palabra nos manda a renovar nuestra mente, ¿no es así? Pero también la palabra nos manda a reclamar nuestro corazón. ¿Entiendes la diferencia? Renovar nuestra mente puede ser hecha a través de las Escrituras. Reclamar nuestro corazón es un término militar. ¿Sabes qué quiere decir? Hagamos de cuenta que nuestro país fue invadido. La mitad de nuestro país está tomado por otro país. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Agruparnos, organizarnos y militarmente rechazar ese ejército, neutralizarlo y botarlo de nuestro país para reclamar nuestro territorio. Eso es lo que necesitamos hacer, porque muchas veces las falsas enseñanzas tienden a hacerse ídolos en nuestro corazón. No solamente las falsas enseñanzas, sino también los falsos maestros. Y cuando un falso maestro se ha hecho ídolo en nuestro corazón, necesitamos desterrarlo. Así que el único que debe reinar en nuestra vida y corazón es Cristo Jesús. La única enseñanza que debe gobernar nuestra vida es la que viene a través de las Escrituras. Reclamemos nuestro corazón, renovemos nuestra mente. Y yo te garantizo que serás fortalecido constantemente por el Espíritu Santo, por su palabra, por Cristo Jesús. Y podrás escuchar claramente a través de tu lectura diaria y tu oración a Cristo alentándote, poniendo su diestra en tu hombro y diciéndote: yo estoy contigo, no temas. Aun cuando pases un valle de sombra de muerte, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Estás en mi diestra. Y todo aquel que esté en la diestra del Padre, no hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar. Así que siéntete seguro, siéntete animado, siéntete feliz, porque el Señor cuida de ti y cuida hasta el mínimo detalle, porque Él quiere que tú puedas discernir las enseñanzas que te alejan de Él y dejarlas, y discernir las enseñanzas que son de Él y te alientan y te acercan más a Él. Amén. Oremos. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo, porque en verdad tú, con tu palabra nos llenas. Tú buscas asentarnos en la roca firme que eres tú mismo. Tú buscas alentarnos con tu palabra. Tú buscas que crezcamos espiritualmente a tal punto que no haya nada ni nadie que pueda hacernos tambalear de entender que tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Yo te ruego, Padre, porque tú fortalezcas todos los corazones que hoy aquí están presentes y que tú puedas a través de tu Espíritu Santo confortarnos, alentarnos y mostrarnos que estás ahí y jamás te fuiste, jamás nos dejaste y que tu cuidado está presente. Te alabamos, Padre, y queremos pedirte ahora que tú nos permitas poder limpiar nuestro corazón delante de ti, confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas contigo y poder no solamente compartir esta Santa Cena con nuestros hermanos, sino entender que tú nos llamas a proclamar tu muerte, resurrección y ascensión. Y que entendamos que tú vienes y vienes pronto.
te amamos, Padre, con todo nuestro corazón. Amén y amén.